Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro segundo devocional matutino 2025, Verdad para Vivir. Bienvenidos. 11 de julio. Quitar la carga de los pecados. Dirigido por el reverendo anglicano Benjamín Vega. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: Ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: Después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Juan 1, 29 al 30. El reverendo Benjamín Vega es de nacionalidad chilena, nacido en la ciudad de Viña del Mar. Fue criado en un hogar cristiano junto a su padre Ángelo Vega, su madre Ángela Ahumada y su hermano menor Andrés Vega. Experimentó su conversión a los 11 años y desde entonces sintió la necesidad de ofrecer su vida cuando fuera el tiempo adecuado al servicio de Dios en gratitud por la redención, la gracia y la misericordia que había recibido. Tras haber trabajado por más de 5 años en la iglesia Vida Abundante, una congregación reformada pastoreada por su padre, fue llamado para ser ordenado al sagrado ministerio en la iglesia anglicana reformada de Chile. Perteneciente a la Free Church of England Evangelical Connection hasta finales del año anterior. Sirvió como pastor auxiliar en la Capilla Santísima Trinidad en Santiago de Chile bajo el liderazgo del obispo diocesano Jesús Espinosa. Desde inicios del año 2025 se trasladó a México, donde está llevando a cabo la plantación de una iglesia en el estado de Querétaro, municipio de Corregidora. El pastor Benjamín cuenta con una licenciatura en teología, con una mención en historia y doctrina de la iglesia, además de 2 especializaciones, una en el estudio de la escatología y las diferentes escuelas de interpretación y otra en el estudio de las sectas con fines principalmente apologéticos. Ascendido fue a los cielos, Jesucristo mi Señor. Cuando ángeles dijeron que miráis con estupor, este Cristo que hoy asciende, a sí mismo volverá. Victorioso y a su pueblo a la gloria llevará. Sí, el Rey ya viene, el Rey ya viene, y la iglesia redimida dice: ven, Señor Jesús. Sí, el Rey ya viene, el Rey ya viene, gloria a Dios, ya viene por mí. Su palabra nos enseña: amarás a tu Señor y tu pan al desvalido. Hoy comparte con amor y proclama: Cristo viene. Maranata, gloria a Dios. Ya los tiempos se consuman, su promesa se cumplió. Sí, el Rey ya viene, el Rey ya viene, y la iglesia redimida dice: ven, Señor Jesús. Sí, el Rey ya viene, el Rey ya viene, gloria a Dios, ya viene por mí. He aquí yo vengo presto, y conmigo el galardón. A
otorgar la recompensa por la fe y devoción. Yo soy Alfa y soy Omega, el primero y el final. Es el tiempo de la siega y el gran juicio llegará. Sí, el Rey ya viene, el Rey ya viene, y la iglesia redimida dice: ven, Señor Jesús. Sí, el Rey ya viene, el Rey ya viene, gloria a Dios, ya viene por mí. Gloria a Dios, ya viene por mí. Muy buenos días, mis hermanos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Muy bien, gracias. Buenos días, Carolina. Buenos Buenos días. días. Buenos días, muy para bien, todos. gracias a Dios. Dios los bendiga. Bueno, me alegra mucho. Buenos días. Bueno, buenos días, hermano Gerson. Qué grato recibir ese saludo desde Edimburgo. Me alegra mucho que el Señor esté usando los devocionales para llegar hasta allí. Así que, bueno, mis hermanos, vamos a empezar el día de hoy. El devocional que tenemos el día de hoy es julio 11. Se titula Quitar la carga de los pecados. Nos está acompañando el reverendo Alexis Vega, de la Iglesia Anglicana Reformada de México. Así que, mi hermano, muy buenos días y adelante. Amén. Muchas gracias, hermana Carolina. Muy buenos días a todos los hermanos. Espero que estén muy bien y que el Señor les ayude en esta jornada que tengan. Y bueno, le quisiera pedir a un voluntario que pueda leer este día que corresponde, el julio 11, la página del libro. Nuestra hermanita Mari, si puede leerlo. Mariluz, que levantó la mano, que puedo ver por ahí. Hola, muy buenos días. Sí, Buenos días. julio 11. Quitar la Así es. carga de los pecados. ¿Me escuchan bien? Sí, fuerte y claro. Bueno, al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un hombre que es antes de mí porque era primero que yo. Juan 1, del 29 al 30. ¿Estás cansado, atormentado y agobiado hoy por la carga de tu pecado? ¿No tienes seguridad de tu perdón ante Dios? Si es así, solo hay un antídoto seguro: fijar la mirada con humildad y fe en el Señor Jesucristo. Cualquier persona o cosa es insuficiente para lidiar con el peso opresivo del pecado. Al leer el Antiguo Testamento descubrimos que la sustitución del culpable por el inocente es el principio divino para tratar con el pecado. Dios estableció el sistema de sacrificios y sus requisitos para tratar con la desobediencia de su pueblo. Pero a medida que se desarrolla la historia del pueblo de Dios, se hace evidente que el sistema de sacrificios no era suficiente en sí mismo. Ni los sacerdotes ni los animales fueron suficientes. No pudieron quitar el pecado, no pudieron salvar, no pudieron justificar y no pudieron santificar al pueblo. Sin embargo, el sistema de sacrificios era absolutamente necesario en un aspecto importante: anticipaba y explicaba la llegada del Cordero Perfecto. Como explica el escritor de Hebreos, pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo. Hebreos 8:7. Entonces, cuando Juan el Bautista vio a Jesús y declaró: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29.
Estaba proclamando la verdad de que Jesús era quien había venido a ofrecer su propia vida por el pecado, de una vez por todas, por todo aquel que pudiera creer. En Jesús no solo tenemos a este cordero sacrificial dispuesto y sin mancha, sino también a un sumo sacerdote perfecto que entró al lugar santísimo una vez para siempre, no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su sangre, obteniendo redención eterna. Hebreos 9 del 11 al 12. A diferencia de los sacerdotes de la antigüedad, que nunca podían sentarse porque su trabajo nunca terminaba, Jesús pudo decir, consumado es, y sentarse a la diestra de Dios. Juan 19:30 y Hebreos 10:12. Oh, el gozo y la libertad que tenemos cuando ponemos nuestra confianza en Jesús como el sacrificio final por nuestro pecado. Qué paz y descanso para nuestras almas cansadas. En Él nuestra carga es aliviada y somos perdonados, libres para cantar para siempre. No necesito otro argumento, no necesito otra súplica. Basta que Jesús haya muerto y que Él murió por mí. Y para complementar, Levítico 16. Amén. Entonces, pido que podamos orar brevemente antes de iniciar. Padre, te damos gracias, Señor, por este momento que nos permites tener cada mañana. Gracias por los hermanos que constantemente están reuniéndose para alimentarse, para recibir lo que tú has inspirado en ella, porque nuevas son cada mañana tus misericordias, y que así como el pueblo de Israel en el pasado iba y buscaba el maná diariamente, así también nosotros podamos hacerlo de forma constante. Abre nuestros ojos para poder contemplar las maravillas de tu ley. Lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, amados, para poder ampliar un poco esto que hemos leído y que probablemente ya algunos hayan leído anteriormente, para adelantar un poco la tarea, ¿no? Apuesto que todos sentimos a cierto grado de culpa y de vergüenza por cosas que nosotros hemos hecho en el pasado. ¿Alguna vez has quizás estado en la cama intentando dormirte cuando de repente te viene a la mente uno de tus peores momentos y te quedas ahí pensando, ¿por qué hice eso? Dices, ¿por qué dije aquello? ¿O por qué no hice tal o cual cosa? Todos de alguna forma nos arrepentimos de nuestros actos. Y de alguna forma Internet está lleno de consejos sobre cómo lidiar con esa culpa, cómo lidiar con esa vergüenza. Y si elegimos un par de frases al azar, que el mundo proporciona a este malestar, el mundo, en primer lugar podemos encontrarnos con frases como afronta los sentimientos de culpa y libérate de ellos, hablando de ellos, compartiendo, confesando y siendo honesto. U otros, por ejemplo, aprende a perdonarte a ti mismo. ¿Te juzgas demasiado duramente? O, en tercer y último lugar, examina el origen de tu culpa. ¿Es racional y razonable la razón, valga la redundancia, por la cual te sientes culpable? La culpa inapropiada o irracional implica sentirse culpable por algo con lo que en realidad tuviste poco o nada que ver. Fin de la cita. Entonces, siempre que, en lo personal, siempre que leo algo así, pienso, ¿cómo se libera uno de la culpa o cómo se perdona? Y si la culpa es racional o irracional. Y este es probablemente un consejo bastante típico que solemos escuchar. Es que nos deshagamos de nuestra culpa, de nuestra vergüenza, y es muy egocéntrico, por así decirlo, muy antropocéntrico, centrado en el hombre. Todos sabemos intuitivamente que la culpa, que la vergüenza debe afrontarse,
miles de millones de artículos que rondan por ahí, por internet, demuestran esto. Ignorarlas y fingir que todo está bien es como estar sentado en una casa en llamas mientras todo arde, como si uno dijese, se irá solo, ¿no? Aquí no hace tanto calor, es tan absurdo como eso. Y, amados, en definitiva, todos queremos que nuestro pecado sea eliminado, queremos que nuestro pecado sea quitado, pero la realidad es que solo Jesucristo puede quitar esa culpa, solo Jesucristo puede hacerlo. Y como nos dice el verso 29 de nuestro texto, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La tentación y el pecado pueden ser opresivos para nuestra vida, pueden consumirnos. Incluso a veces vemos una oportunidad inminente de pecar y sabemos que debemos resistirla. Pero para muchos de nosotros es muy difícil. No queremos volver a caer en los mismos patrones pecaminosos. Queremos luchar, queremos resistir y debemos luchar, amados. Pero es una batalla. Y uno de los aspectos más interesantes de este pasaje es donde encontramos esto en la vida del Señor Jesús. Nuestro Señor Jesucristo ya había sido bautizado. Juan nos dice que la paloma ya había descendido sobre Cristo después de su bautismo. Y regresa Juan el Bautista, quien había estado predicando el arrepentimiento tras ser tentado por el diablo en el desierto. Eso es lo que nos cuenta el mismo Evangelio. Nos cuenta un poco desde la perspectiva de Juan el Bautista, de cómo vio las cosas. Y Juan el Bautista acaba de ser interrogado por los sacerdotes y por los levitas enviados por los fariseos. Y al día siguiente Jesús aparece en escena. Y vemos esta frase que ya hemos leído. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y claramente Cristo regresa para recibir aquel reconocimiento que le corresponde, aquel reconocimiento que, como nuestro buen Dios, merece. Aparece para que Juan el Bautista diga esto y viva esto. Y eso es lo principal que sucede aquí amados. Pero no se puede dejar de notar que Cristo regresa a este lugar después de haber sido llevado por el Espíritu al desierto. Y de alguna forma, siempre que surge el tema aterrador de la disciplina en la iglesia, nuestras mentes tienden a saltar a Mateo 18, que es el pasaje donde Jesús establece que si tenemos un conflicto con nuestro hermano, debemos ir en privado y luego tomar 2 o más, y si todavía no se arrepiente, llevarlo a la iglesia. Esa es la fórmula estándar para la disciplina en la iglesia, eso es correcto. Y muchos teólogos consideran que escuchar la predicación, y estoy de acuerdo con ello, de que la predicación de la palabra de Dios es el paso previo a la disciplina eclesiástica, porque Dios usa la predicación de su palabra para fortalecer la fe y la determinación de resistir al pecado. En otras palabras, hay una relación directa entre escuchar la predicación de la palabra de Dios y preparar tu corazón para hacer lo que le agrada a Dios y resistir a aquello que es pecaminoso, aquello que le desagrada al Señor. Entonces Jesús acababa de ser tentado por el mismo diablo y él escucha esta palabra primeramente antes de asistir a este momento tan clave en su demostración como el verdadero Mesías al ser tentado. Entonces, escuchar constantemente la predicación de la palabra nos ayuda a nosotros, a ti y a mí, en nuestra lucha contra el pecado. ¿Y no nos lo indica acaso el regreso y la constante escucha de Cristo a la predicación de este mensajero? No solamente porque en el contexto profético obviamente iba a preparar el camino para él, ¿cierto? Sino que también porque él entendía que como
más tarde responde a la tentación de Satanás, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es chistoso porque muchos cristianos van a la iglesia y escuchan predicaciones y piensan que por que van a la iglesia son mejor que todos los demás. Pero en realidad ocurre todo lo contrario. El cristiano asiste a la iglesia y escucha la predicación de la palabra de Dios porque sabe que no es mejor que nadie. De hecho, sabe que su corazón es desesperadamente perverso sobre todas las cosas, y por eso sabe que necesita ser purificado una y otra vez por el Evangelio de Jesucristo. El cristiano debe ir a la iglesia porque es profundamente consciente de su pecado y de su desesperada necesidad del perdón y de la gracia. Va a la iglesia porque necesita oír: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y creo que una forma de recordarnos constantemente el Evangelio debe empezar no solamente por la predicación, sino también por cómo adoramos. Una práctica frecuente y tradicionalmente hecha en mi contexto, en el contexto anglicano, es que en la oración de la mañana, es decir, en el culto dominical de la mañana, se tiende a entrar en la presencia de Dios sin antes escuchar una breve exhortación y luego pasar a un momento de confesión de pecados. ¿Por qué? Porque a través de esto se nos está recordando de forma constante el Evangelio, la gracia que nosotros necesitamos. ¿Por qué? Porque esa misma gracia que nos levantó y nos trasladó de muerte a vida es la misma gracia que nos mantendrá como creyentes. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El título El Cordero de Dios es tan famoso que de alguna manera se ha cobrado vida propia. Hay canciones y hay incluso en el sector secular, en el ambiente del mundo, bandas sacrílegas que se han apropiado de esta frase y la han usado como un nombre para su banda. Entonces, de alguna forma, a pesar de que la cultura trate de negarlo, negar que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sigue teniendo una relevancia cultural, así como de chocante fue para aquellos que lo escucharon por primera vez. Incluso nosotros, en nuestro contexto en español, ocupamos la frase chivo expiatorio de forma informal para describir a alguien a quien se le culpó por algo que no necesariamente hizo. Y es sinónimo de chivo expiatorio. La persona a quien se le culpa, como aquellos universitarios que le fueron a preguntar a cierto profesor que estaba molesto de tal o cual cosa, y le decían entre el grupo de muchachos: ve tú al sacrificio, porque con nosotros probablemente no creemos que quiera hablar con nosotros. Pero, ¿cuándo fue la última vez, amado, que tú te detuviste a reflexionar simplemente sobre lo que quiso decir exactamente Juan el Bautista cuando llamó al Señor Jesucristo el Cordero de Dios? Es una frase, amados, que tiene sus raíces en el Antiguo Testamento, como ya hemos leído. Es una referencia al Cordero Pascual, el Cordero que se ofrecía en la cena judía. Y esta cena conmemoraba de alguna forma los acontecimientos registrados en el Éxodo 12, cuando Dios envió la última plaga sobre los egipcios. La última plaga mataba al primogénito a menos que se pintara la sangre de un cordero sobre los postes de la puerta. La ira de Dios pasaría por alto, eso es lo que significa Pesach, Pascua en el hebreo, pasar más allá. La ira de Dios pasaría por alto a quienes tuvieran los postes de su puerta cubiertos con la sangre del cordero, aquellas familias del pacto. Así que aquí, en nuestro pasaje, Juan el Bautista está haciendo una analogía de Jesús como aquel cordero pascual que fue sacrificado y cuya sangre fue untada sobre los postes de nuestra puerta. Juan el Bautista ciertamente sabía que el Mesías sería como un cordero llevado al matadero. Y
Ojalá, amados, podamos, y oro para que jamás podamos perder el asombro sobre este precioso paralelo profético que encontramos en las Escrituras. Así como el poste de la puerta debía ser cubierto por la sangre del Cordero, así también el cristiano debe estar purificado por esta sangre de Cristo. El sacrificio del Cordero Pascual nos señala el sacrificio superior de nuestro Señor Jesucristo. Parte del sistema de sacrificios de adoración del Antiguo Testamento exigía la ofrenda perpetua de un cordero al Señor, nuestro Dios. Ofrecer un animal a Dios simplemente les mostraba que debía derramarse sangre para que pudiesen seguir viviendo, para expiar sus pecados. Jesucristo es mayor que cualquier cordero sacrificial, porque su ofrenda en la cruz fue un sacrificio permanente, de una sola vez y para siempre hizo perfectos a los santificados. Fue una vez y para siempre. Y uno de los peores errores doctrinales que se pueden cometer es negar la suficiencia del poder del sacrificio expiatorio de Cristo. Y esto suena un tanto complejo de entender, pero no lo es para nada. El cristiano debe creer por fe que el sacrificio de Jesucristo fue suficiente para quitar sus pecados. Pero nuestro corazón muchas veces nos engaña. Rápidamente creemos que nuestras vidas serán juzgadas por la justa balanza de Dios, que Dios sopesará lo bueno de nuestras vidas contra lo malo. Y simplemente esperamos que lo bueno supere lo malo y lo que nos dará en la vida eterna. Y el problema es el siguiente, amados. Esa forma de pensar implica que tienes la capacidad de perdonar, de expiar tu propio pecado. Según esta forma de pensar, ¿cómo perdonas tu pecado? Haciendo más bien. Si tan solo puedes hacer más bien, Dios puede quizás aceptarme. Si hago mejor, mucho más mejores obras, buenas obras, entonces Dios me aceptará. Pero eso no es nada más parecido que a la doctrina católico-romana de la gracia, el mérito de congruo. Es decir, que en la doctrina, de alguna forma, católico-romana, se habla acerca de que el cristiano puede hacer algunas obras que lo preparen para recibir la gracia de Dios, cuando eso es totalmente antibíblico. Y esto mismo, lamentablemente, muchos evangélicos andan creyendo. Pero eso no es cristianismo, eso no lo enseñan las escrituras. Nada de lo que hagas será suficiente. Necesitas a alguien externo que te quite tus pecados. Tú y yo necesitamos a Jesucristo para que nos quite nuestros pecados, para que los expíe. Y es por la fe en el que recibimos el don de la vida eterna. Tú no eres suficientemente bueno, pero Jesucristo sí. Y aleluya por eso, a nuestro Salvador. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero observemos la segunda mitad de la declaración de Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La buena nueva de Jesucristo es maravillosa para cada uno de nosotros, pero no solo para nosotros, es para todo el género humano que escucha esto, la libre oferta del Evangelio. El mensaje del Evangelio trasciende el tiempo, la etnia, la edad y la lucha contra el pecado. No hay opresores ni víctimas. No, solo receptores de una gracia que es totalmente inmerecida. Jesucristo es esa esperanza para ese mundo caído. El sacrificio de Cristo es suficiente para quitar los pecados del mundo. Y eso es el alcance de ese sacrificio. Es una noticia tan gloriosa, pero sin embargo nos avergüenza con tanta facilidad. ¿Por qué? Porque muchos han pasado por eso. La buena noticia de Cristo salva y aún así nos cuesta encontrar el valor para hablar con alguien al respecto de esto. Hace varios años atrás, cierto pastor estaba volando y tomó su asiento y comenzó a leer su libro para aprovechar el viaje. Y había un hombre sentado a su lado y le preguntó, ¿qué estás leyendo? Y él estaba leyendo un libro cristiano y cuando él le dice esto, le responde, pero qué lástima, porque esperaba compartir el evangelio contigo. Y si pensamos, esto de alguna forma no tiene sentido.
El mensaje del Evangelio es para todos nosotros, no solamente para aquellos que no han nacido de nuevo, sino que también fortalece la vida de los que ya son creyentes. Si ese hombre hubiese tenido esta perspectiva diferente acerca del Evangelio y cómo compartirlo, probablemente hubiese tenido la mejor conversación arriba de un avión acerca del Evangelio con otro hermano en Cristo. Pero no lo vio así. Por eso debemos entender, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y por qué? Porque Jesús es Dios. Jesús tiene la autoridad y el poder de quitar tus pecados, porque es Dios mismo, Dios de Dios, luz de luz. Es de la misma esencia del Padre, el Hijo de Dios. En otras palabras, Jesucristo tiene toda la autoridad. El apóstol Juan nos lo recuerda en versículos más adelante, si queremos leer, en el versículo 32, cuando el Espíritu Santo descendió sobre Cristo en forma de paloma, que es una referencia clave, una evidencia innegable a la participación trinitaria, ¿no? El Padre habla con esta voz que se oye desde el cielo, el Espíritu desciende y Cristo está ahí en el agua. Pero Juan el Bautista también es claro sobre el punto en el versículo 30, cuando dice, este es de quien dije, después de mí viene un varón, que es antes de mí porque era primero que yo. Y el apóstol Juan, de hecho, citó esto antes en el capítulo 15, de lo mismo que acabo de leer. El que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo, dice el texto. Pero el punto es que Cristo ha existido eternamente. Él mismo dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Él es superior a Juan porque siempre ha existido en el reino celestial. El apóstol Juan en el prólogo nos recuerda que Jesús creó el mundo. Estaba el verbo en el principio con el Padre. Y como si complementamos estas palabras, que el mismo Ruaj, el mismo espíritu también se movía en Génesis 1. Pero sin embargo Jesús se humilló, se hizo hombre y se entrega para expiar nuestra maldad. En otras palabras, Juan el Bautista sabía que el ministerio de Jesús iba a reemplazar el suyo, porque Jesús era Dios encarnado. Él estaba de acuerdo con eso, estaba de acuerdo con que Jesús se parara en frente de él. Entonces, la pregunta que podemos hacernos es, ¿estás dispuesto a ser pequeño para que Cristo sea grande? ¿Estás dispuesto a ser anónimo para que Cristo sea famoso y no tú? Esta es literalmente la pregunta con la que Juan el Bautista tuvo que lidiar. Y aquí hay una buena aplicación de manera general para la iglesia, pero también en el aspecto ministerial. ¿Te parece bien que tu iglesia esté de tal o cual tamaño? Y es probablemente la mejor pregunta. Y por lo general, en nuestros países, independientemente de donde sean, las iglesias no superan más allá de los 50 miembros, las congregaciones locales. Ese es un tamaño en promedio. Muchas de las iglesias siempre serán pequeñas y su ministerio quizás nunca aparecerá quizás en redes sociales o en las noticias locales. Y muchas de las iglesias mueren en la oscuridad. Pero ¿trabajaron acaso en vano asumiendo que predicaban el Evangelio y se basaban en las Escrituras? ¿Acaso perdieron el tiempo? Juan el Bautista estaba a punto de desaparecer, su ministerio iba a ser reemplazado. Es necesario que yo mengüe para que él crezca. Intuitivamente nosotros sabemos la respuesta. Y aunque las cosas no salgan según lo que hemos planeado, no hemos trabajado en vano, amados, tenemos esa esperanza. Y aunque no nos guste lo que vemos, eso no significa que el Señor no pueda o no esté obrando en ello y a través de ello. Entregarse por el Señor siempre vale la pena. Ese es el llamamiento cristiano, independientemente si has sido llamado al ministerio o si eres un hermano en Cristo que forma parte de una congregación local. Entregarte al Señor, vaciarse por Cristo, aunque nunca veamos el fruto. Por ejemplo, tenemos un referente, David Brainerd. Si lo googleas en su momento, él fue un misionero entre los nativos americanos y vio muy pocos frutos. Dios no le debe nada a la iglesia. El fruto es
obra de Él, es su labor. Ciertamente nosotros oramos por ese fin, claro que sí. Y así debemos rogar que veamos a la gente venir a Cristo, vidas transformadas por el Evangelio. Pero Dios nunca prometió que nosotros lo veríamos. Dios nunca le prometió eso a Moisés. Porque el fruto de nuestro trabajo no es la recompensa. Jesucristo es nuestra recompensa. La eternidad con nuestro Salvador perfecto y amado es nuestra recompensa, nuestro galardón. La fidelidad es a lo que estamos llamados aquí y ahora. Y si leemos más adelante del 31 al 34, me gustaría extraer un poquito acá. Nos dice lo siguiente: y yo no le conocía más que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. Y yo no le conocía porque él me envió a bautizar con agua. Aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu, quien permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo lo vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Esa era la misión de Juan el Bautista, la fidelidad. No se trataba de llevar cuentas de los bautismos, ni de presumir de cuántas conversiones había presenciado durante su ministerio. Y claro, sin duda experimentó ambas cosas, pero nunca fue su objetivo. Fue solo una consecuencia porque su propósito era simplemente hacer lo que Dios le había llamado a hacer, nada más y nada menos. Juan el Bautista incluso dice: yo mismo no lo conocía, pero para esto vine a bautizar en agua, para que fuera manifestado Israel. ¿Por qué? Porque una pequeña anotación, amados, debemos entender que este bautismo no es el mismo que el bautismo cristiano. El bautismo de Juan era el bautismo ceremonial de la ley, porque bajo la ley, bajo el mismo Antiguo Testamento, quien debía ser sumo sacerdote no era aquel que había impuesto el Estado, por así decirlo, el imperio romano de aquel entonces, es decir, Caifás, sino que aquel que era correctamente de la línea sacerdotal era Juan el Bautista. Por tanto, aquel que hacía esta purificación ceremonial debía hacerlo aquel que era legítimamente el sumo sacerdote. Pero esta purificación predicaba desde el Antiguo Testamento lo que habría de venir, que era mucho mayor. Su propósito al bautizar era preparar el camino para Jesucristo, y ese era su propósito. Pero observen lo que dice a continuación respecto al bautismo. El Señor le reveló a Juan el Bautista: aquel sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer allí, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. El Señor había revelado a Juan el Bautista que el hombre sobre el cual descendiera el Espíritu es verdaderamente el Mesías, el enviado del Padre. Ser bautizado por el Espíritu no significa que uno pueda, aquí en referencia a dones carismáticos, como a día de hoy se interpreta. Eso no es lo que plantea aquí, más bien Juan se refiere a la regeneración, al cambio transformador del alma, donde las facultades del ser humano son renovadas para poder amar a Dios cuando está muerto en sus delitos y pecados. El nuevo nacimiento, ser bautizado en el Espíritu Santo, es aquella conversión, el convertirse en cristiano, pasar de muerte espiritual a vida espiritual. Entonces, todo verdadero cristiano ha sido verdaderamente bautizado en el Espíritu Santo, y este Espíritu ahora mora en él. Y en el mismo momento de su conversión, el Espíritu Santo mora en ti en el momento en que pones tu fe en la justicia perfecta de Cristo. Por eso Juan hace una distinción entre el bautismo con agua y el bautismo que vendría de Cristo en el Espíritu Santo. Y aquí hay una muestra más de lo que acabo de decir, ¿no? De que el bautismo de Juan era ceremonial. Y el bautismo del Nuevo Testamento que el Señor nos ordena y el cual los cristianos recibimos es un bautismo que apunta a esa realidad, ¿no? A esa realidad interna de la regeneración. Se supone que debemos hablar de la regeneración, el nuevo nacimiento, pero, amados, debemos entender que no tenemos poder sobre estas cosas. Yo ahora que estoy hablando no puedo regenerar el alma de nadie, no puedo reemplazar el corazón de piedra y cambiarlo por uno de carne. Todo es algo completamente obrado por Dios.
Dios debe hacer esas cosas. Y esto es exactamente lo que Juan el Bautista quiere decir cuando distingue su bautismo con agua del bautismo de nuestro Señor. Y un bautismo es ceremonial, mientras que el otro posee un verdadero poder espiritual. Juan el Bautista no tenía poder espiritual para convertir y cambiar la vida de alguien, pero Jesucristo sí. En última instancia, la salvación está en manos de Dios, no en las nuestras. Y esto es precisamente lo que quería decir antes. No tenemos poder sobre el fruto de nuestro ministerio. No podemos hacer nada al respecto. Dios tiene que hacerlo. Nuestra responsabilidad es dar testimonio de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y eso es lo que tú y yo estamos llamados a hacer. Y estamos llamados a hacerlo con una valentía y fidelidad, confiando en que Dios se encargará del resto. El Evangelio de Jesucristo es un mensaje que debemos llevar siempre presente en nuestro corazón. No es como un mueble que usas por un tiempo y cuando está viejo y desgastado lo dejas abandonado en el camino. No. Como si lo necesitaras por algún tiempo nada más. Pero ahora estaría mejor si no lo tienes. Llegará el día en que tu pecado estará siempre presente. Llegará el día en que el enemigo asaltará tu mente y te recordará tus pecados graves, tus mayores fracasos, tus momentos más bajos para poder atormentarte. No condenarte, ni tampoco acusarte, porque la Escritura misma nos dice que es nuestra mente que nos acusa o defiende nuestros propios razonamientos. Y tu mente muchas veces te puede decir eso, eres irremediable, tus cuentas están desequilibradas. Y adivina qué, has hecho más mal que bien en tu vida. Pero ante esto, amado, nosotros debemos aferrarnos a las verdades del Evangelio. Por tanto, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y esto es algo con lo que hemos luchado hasta cierto punto. Incluso los ministros podemos llegar a decir, ¿quién soy yo para pararme detrás de un púlpito y predicarles a las personas? No tengo ningún derecho de estar frente a ese lugar. Y una vez a un muchacho, un profesor de seminario teológico le planteó esto una vez. Dijo que se preparaba para predicar un domingo por la mañana y que le abrumaban sentimientos de culpa, de vergüenza e incompetencia, pero entonces recordó las verdades del Evangelio. Estoy lavado por la sangre del Cordero. No estoy haciendo esto por mi propio poder ni autoridad. Y esto es lo que toda autoayuda en Internet siempre va a hacer mal. Siempre quieren que mires hacia ti mismo, hacia adentro. Quieren que definas quién eres tú, pero no eres quien dices ser, amado. Eres quien Dios dice que eres por causa de la justicia de Cristo. Tu pecado no define quién eres. Cristo sí. Esto es nuestro glorioso mensaje de esperanza. Que nunca lo olvidemos, amados. Que el Señor nos bendiga. Esta ha sido nuestra breve reflexión de esta mañana, así que dejo el micrófono abierto para que si alguien quiere aportar algo, ¿ok? Antes de hacer nuestra oración final. Hermana Carolina, levantó la mano, ¿sí? Hermano, agradecerte por acompañarnos el día de hoy. Bueno, motivar a mis demás hermanos a que puedan participar. Si tienen alguna duda, algún aporte que lo puedan hacer en este tiempo. Y bueno, solo de verdad agradecerte por la enseñanza. Me quedaba pensando que muchas veces, como tú decías, pues el Evangelio no es solo para los no creyentes, sino para nosotros todos los días. Y muchas veces olvidamos esto y necesitamos recordarnos una y otra vez las verdades del Evangelio porque lo olvidamos fácilmente. Y más aún, entender que muchas veces, aún conociendo el Evangelio, nosotros tratamos de justificarnos con nuestras propias obras o tratamos de exaltarnos nosotros mismos, olvidando que es esa sangre preciosa derramada, que es por medio de esa sangre preciosa que nosotros hacemos lo que hacemos, ¿sí? Porque no somos dignos de ello. Entonces, gracias por recordarnos nuevamente estas verdades. Bueno, no sé si algún otro hermano quiera opinar, tenga alguna pregunta.
Esto parece el juego de congelados. Cuando uno dice pregunta, todo el mundo queda callado. Claro. Bueno, si no hay ninguna pregunta, duda o acotación, Hermano, entonces, ¿sí? Adelante. que Dios te bendiga, Hola, Benjamín. Gerson. Que Dios te bendiga, hermano. No, escuchando aquí este devocional antes de salir a trabajar. Y no, la verdad es que le doy gracias a Dios porque como comentaste recién y como lo recordó la hermana, sí necesitamos el Evangelio. Y la verdad es que no podemos obviar, no podemos negar. Debemos siempre estar conscientes de la tendencia que tenemos en nuestro corazón a siempre querer definirnos a nosotros mismos, eh, a querer justificarnos. Eh, y la palabra es clara. Juan también dice, ¿no? En una de sus epístolas, que si decimos si decimos que no hemos pecado, hacemos al Señor mentiroso. Y yo creo que todos los días el cristiano de alguna manera lidia con esa conciencia. Entonces, recordar el Evangelio, recordar quién es Cristo, recordar este aspecto, ¿no? De Él como Cordero de Dios, es algo vital y necesario para guardar nuestros corazones. Guardar nuestros Amén. corazones, depender de Él y también infundir ese amor y temor hacia Él diariamente. Porque en el momento en que nosotros reemplacemos a Cristo, entonces nuestra vida cristiana va a decaer y no solo nuestra conciencia nos va a atacar, sino que también vamos a actuar de acuerdo al molde que nosotros mismos nos estamos planteando de nosotros. Nuestra vida no se va a alimentar por el amor, sino que por un temor mundano. Entonces, de verdad, te doy muchas gracias. Ha sido muy refrescante este devocional. Amén. Gracias, hermano querido, qué gusto tenerte aquí. Y así es, por supuesto, es el mismo evangelio que nos renueva. La hermana María levantó su mano, adelante. Sí, pastor, para desearles buen día, bendiciones para todos. Y sí, es reconfortante uno tener al lado una persona que nos esté recordando quiénes somos y de dónde hemos caído, principalmente nuestro Señor Jesucristo. Yo me nutro mucho cuando me mandan en los estados palabra, me encanta. Me deleito porque de esa manera me voy nutriendo, me voy supliendo y aparte de eso, leo la palabra y también, pues, no es mucho el conocimiento, aun cuando la leo mucho, pero no es mucho el conocimiento, me falta conocimiento y profundidad. Y la sabiduría se la pido al Señor todos los días para poder entender. Y no es que ninguno quiera participar, sino que muchas veces no sabemos qué decir. Y para cometer errores y decir lo que no sabemos y lo que no debemos, por eso nos quedamos callados. Digo yo, pues, en lo personal. Le agradezco mucho las palabras que nos dirigió hoy, la reflexión. Me encanta oír las reflexiones. Quise participar, pero se me adelantó la hermanita Mariluz. Y yo digo, no es cosa mía, sino de Dios. Entonces, le agradezco mucho. Que Dios los siga bendiciendo, guardando y que todos sigamos en esa tónica de tratar de participar y cierto, de no quedarnos callados, porque nos estamos nutriendo mucho de la palabra. Y el Señor debe estar en el corazón de todos y cada uno de nosotros, los que participamos en los devocionales, los que escuchamos y sabemos escuchar, porque a veces escuchamos y como que pasó por ahí, no meditamos. Que Dios lo guarde. Amén, hermano. Muchas gracias por ese aporte. El Señor le bendiga también. Y por supuesto, es siempre un agrado el poder escucharles. También sé que, y comprendo perfectamente que hay momentos también de reflexión, de introspección, cuando escuchamos la misma escritura, pero
como siempre, se les hace ese llamado para que puedan también compartir en comunión a través de la palabra misma. ¿Alguien más? ¿Alguien más que desee antes de estar orando ya para cerrar? Bien, entonces oremos al Señor, ¿bien? Para darle gracias por este momento. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este breve momento que hemos tenido en tu palabra. Señor, el tiempo transcurre rápido, pero no hay nada mejor que iniciar el día coram Deo, delante de tu rostro, delante de tu presencia, Dios. Te pedimos que puedas fortalecer nuestro corazón, que no perdamos el asombro por aquella gracia que ha sido manifestada en la faz de Jesucristo. Que no demos por sentada esa gracia, Señor, sino que constantemente podamos renovar nuestro entendimiento de quién eres tú y quiénes somos nosotros delante de ti. Te pedimos también que pongas en nosotros una mayor confianza en tus promesas, principalmente en esta promesa de la remisión de nuestros pecados por Jesucristo. Perdónanos muchas veces, porque hemos suplicado el perdón por nuestros pecados y mentalmente, consciente o inconscientemente, nos hemos comportado pensando como si nuestros pecados no hubiesen sido perdonados, como si el sacrificio de Jesucristo no hubiese sido suficiente. Te pedimos que nos ayudes a regocijarnos en esta verdad de aquel Cordero tuyo, Dios amado, que quita el pecado del mundo. Guarda y bendice a cada uno de tus hijos que están presentes en esta mañana, que proveas para todo lo necesario durante el transcurso del día y les guardes con bien de regreso a sus hogares cuando ya sea tarde o cuando ya sea noche. Dios, tú estés con ellos. Te damos gracias en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Que Dios nos bendiga y como siempre decimos, firmes y adelantes, huestes de la fe. Sin temor alguno, Que Jesús nos ve. Amén. Dios ama. Que Dios sea bendiciéndoles y nos vemos en la próxima ocasión. Un fuerte abrazo a todos. Amén, muchas gracias. Lo mismo. Diga. Bien, gracias.